Buenos días para todos los que están en este momento conectados con nosotros. Vamos a empezar con este webcast que nos trae información muy interesante sobre la virtualización, uno de mis temas favoritos dentro de las tecnologías Microsoft. Y voy a iniciar pues presentándome con ustedes. Mi nombre es Diana Carolina Vázquez Álvarez, yo soy especialista en virtualización, tecnologías de virtualización, principalmente con Microsoft. En este momento me desarrollo como ingeniera de proyectos en una empresa de tecnología, con la cual también trabajamos con productos Citrix. Y pues acá están mis datos. De todas maneras, al final de la sesión, en el último slide también van a estar mis datos por si pues no los anotan en este momento. El link de mi blog, yo suelo crear muchos posts de tutoriales paso a paso para implementación de tecnologías de virtualización de Microsoft, entonces invitadísimos a que entren a mi blog y me acompañen con comentarios, con preguntas, lo mejor dicho, lo que quieran. Listo, entonces vamos a iniciar el webcast de hoy, ahorrando costos de TI con Windows Server 2008 R2 y tecnologías de virtualización. Y pues vamos a iniciar sin más ni más. Listo, entonces los objetivos de esta sesión, vamos a hablar un poco de la consolidación de servidores a nivel de tecnologías de virtualización, porque pues la consolidación digamos que encierra otra serie de factores. Vamos a hablar de una tecnología que se llama Failover Cluster y Line Migration, que me permite crear entornos de alta disponibilidad para mis máquinas virtuales. Reducción de costos de deployment debido a la virtualización. Esto nos vamos a dar cuenta más adelante que la virtualización me permite hacer cosas que cuando yo tengo un entorno netamente físico, pues son muy difíciles de hacer. Y vamos a ver por último toda la suite de administración y las mejoras de administración que tenemos para ese entorno virtualizado y vamos a entender por qué cuando empezamos a virtualizar tenemos que enfocarnos también en la parte de administración de esa nueva plataforma que estoy creando. Listo, entonces la consolidación de los servidores, la forma más rápida para reducir los costos. Actualmente las empresas que no están pensando todavía en la virtualización, ¿qué problemas tienen? Tienen una gran ocupación de espacio en el data center debido a que pues necesitan estar comprando servidores para suplir las necesidades de su empresa, el negocio como tal. Tenemos alto consumo de energía de esas máquinas debido a la gran cantidad. Esto pues lógicamente en tema de costos, se nos suben los costos y tenemos incompatibilidad de aplicaciones que obliga a adquirir más servidores. ¿Sí? Yo tengo una aplicación en X servidor, resulta que ahora voy a implementar otra aplicación, voy a comenzar a probar, pues me toca comprar otro servidor porque muy seguramente las dos aplicaciones no conviven juntas en el mismo. Entonces esto me lleva a tener que gastar más dinero comprando servidores. ¿Qué me trae a mí la virtualización y por qué las empresas deben enfocarse hacia la virtualización? ¿Por qué virtualizar? Pues resulta que vamos a disminuir inversión en hardware y software, ¿sí? Vamos a poder tener dentro de una misma máquina física varias instancias de máquinas virtuales corriendo independientemente, tomando recursos de esa máquina física. Entonces, eso nos va a ayudar a reducir la inversión en hardware. ¿Sí? Voy a tener solo que comprar una máquina física y sobre esa voy a poder poner varias máquinas virtuales para que me presten servicios a mi red. Además de eso, con las ventajas que nos trae Windows Server en cuanto al licenciamiento, pues vamos a tener también reducción de costos en cuanto a software. Yo voy a tener la facilidad de comprar un Windows Server 2008 R2 estándar y voy a tener una licencia para una máquina virtual. ¿Sí? Entonces ahí estoy reduciendo costos. Si compro un Enterprise, voy a tener 4 licencias para 4 máquinas virtuales con la misma licencia del servidor físico. Y si compro un data center que ya pues se licencia por procesador, pues voy a tener infinitas licencias para infinitas máquinas virtuales. Lógicamente lo infinito en máquinas virtuales en cuanto a recursos pues no es tan cierto. Es lo que me soporta la máquina física en cuanto a recursos, pero en este momento fácilmente podemos comprar un servidor con 2 teras de RAM y imagínense cuántas máquinas virtuales voy a poner yo ahí.
En cuanto a tecnología de procesador, también estamos hablando de que voy a poder poner un procesador quad-core, ¿sí? Donde voy a tener, o sea, 4 procesadores quad-core me dan 16 procesadores, eso es muchísimo. Entonces, en cuanto a recursos, la evolución está, entonces vamos a ahorrar mucho dinero por ese lado. Minimizar el gasto de energía, y esto más que requerimiento o digamos que solución de costos, es más también por el Green IT, vamos a ayudar al mundo a no gastar tanta energía en los servidores, entonces pues esto también es como estar en pro de toda esa iniciativa. Simplificar la adquisición de licencias, lo que estamos hablando con Windows Server, reducir drásticamente los tiempos de implementación, va a ser mucho más fácil crear una máquina virtual que es prácticamente un archivo, incluso voy a poder, más adelante les voy a mostrar, vamos a poder tener incluso hasta plantillas de máquinas virtuales listas para ser implementadas en cualquier momento, 5 minutos ya tengo mi máquina virtual funcionando, cosa que en una máquina física pues es un poco más complicado, ¿sí? Tengo que instalar sistema operativo, tengo que instalar aplicaciones. Con una máquina virtual yo podría tener ya todo eso instalado y en 5 minutos tener la máquina funcionando. Y vamos a reducir los costos de administración. Vamos a ver que de todas formas la administración es una parte muy importante de la virtualización porque se me puede estar saliendo de las manos todas esas máquinas virtuales que tengo en un entorno, se me puede estar saliendo de las manos la administración, ya no sé ni cuántas máquinas tengo. Entonces, esto se asemeja mucho pues, a lo que tengo físicamente, pero pues físicamente yo puedo mirar cuántos servidores tengo. Virtualmente, pues se me pueden escapar varias cositas. Entonces, acá la razón de por qué virtualizar. Es importante que tengamos en cuenta todas estas cosas para, digamos que justificar un proyecto de virtualización. Vamos a hablar un poco de la estrategia de virtualización que tiene Microsoft en este momento con todos sus productos, toda esa suite de productos que tiene para virtualizar, algunos basados en Windows Server, otros basados en otras tecnologías de Microsoft, pero que al fin y al cabo nos van a llevar a crear una estrategia completa de virtualización. Muy seguramente no voy a seguir, de pronto no voy a abarcar todos los productos en un solo proyecto, pero sí puedo empezar por partes. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar a consolidar y a virtualizar servidores. Entonces me voy a enfocar hacia la virtualización de servidor con Windows Server 2008 R2, ¿sí? Hyper-V, que es la tecnología de virtualización, es un rol del sistema operativo, viene embebido en el sistema operativo, entonces no tengo que comprar nada adicional, simplemente comprando mi Windows Server ya tengo virtualización. Eso por el lado de la parte, por el lado de la virtualización de servidores. Tenemos también virtualización de presentación y virtualización de aplicaciones que vemos a los lados. Esto lo puedo hacer con dos productos distintos. Uno con Windows Server 2008 R2, con el famoso rol de Terminal Services que hoy en día, hoy por hoy, en 2008 R2 ya no se llama Terminal, se llama Remote Desktop Services, que me permite hacer una virtualización de la presentación hacia el usuario. Entonces yo tengo una aplicación en particular, por ejemplo un Word, él va a estar corriendo en el servidor, pero yo voy a estar virtualizándole esa presentación al cliente. Entonces el cliente simplemente ve los pantallazos, manda comandos de teclado y de mouse y el servidor es el que está haciendo todo el proceso. Por el otro lado, para virtualizar aplicaciones, tenemos algo que se llama la Application Virtualization, que me va a permitir hacer un streaming de aplicaciones. Entonces, ya la aplicación no está corriendo en el servidor, va a correr en el cliente, pero la voy a enviar por demanda, la voy a enviar por pedacitos. ¿Sí? Y pues me trae unas ventajas que es que el usuario va a poder trabajar offline, va a poder trabajar fuera de línea, ¿sí? Con las aplicaciones. Entonces, dependiendo de los requerimientos de las aplicaciones, yo voy a tener esas dos opciones para virtualizarlas. Lo puedo hacer por Remote Desktop Services o por Application Virtualization. Tenemos también la virtualización de escritorio, que es una tecnología que está en este momento, digamos que creciendo dentro de Microsoft con Windows Server 2008 R2 y unos roles adicionales dentro de Remote Desktop Services, lo que era Terminal, ¿sí? Eso por un lado, que eso es lo que llamamos nosotros en Microsoft VDI, Virtual Desktop Infrastructure, más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Y también tenemos el típico Enterprise Desktop Virtualization, que nos permite hacer una virtualización en el cliente, lo que hacíamos con Virtual PC, famoso Virtual PC, que hoy por hoy se volvió Windows Virtual PC y que tiene un
elemento adicional que se llama el Windows XP Mode, ¿sí? Que nos permite correr aplicaciones en un entorno de XP sin necesidad que el usuario se dé cuenta que tiene una máquina virtual por debajo con Windows XP corriendo una aplicación que no corre sobre mi Windows 7, ¿sí? Entonces, esto pues a veces se torna en mayor administración para el data center, pero de todas maneras es una solución que podemos implementar y que incluso está muy fácil de implementar. La virtualización de estado de los usuarios me permite a mí hacer que mis usuarios virtualizar ese perfil del usuario, ¿sí? Todo el perfil del entorno de Windows, del sistema operativo cliente. Quiere decir que cuando yo me voy a loguear, yo voy a poder cargar todo mi perfil desde una ubicación remota. Entonces, el perfil realmente ¿dónde va a estar? Va a estar en un file server, allá va a estar alojado y yo simplemente lo voy a jalar cada vez que me loguee. Eso significa que yo me puedo loguear en X o Y computador y yo siempre voy a estar cargando mi perfil, ¿sí? Entonces eso me va a dar los típicos usuarios móviles, ¿sí? Que se van a poder loguear desde cualquier lado y van a siempre tener sus carpetas, sus archivos. Lógicamente, eso por debajo, por detrás, tienen que tener unos requerimientos de red importantes, pero más allá de eso, pues Windows Server 2008 R2 trae unas facilidades en cuanto a la replicación de carpetas de file servers y una administración mucho más avanzada sobre esas carpetas compartidas. Yo voy a poder incluso hasta restringir qué guardan o qué no pueden guardar mis usuarios dentro de esas carpetas. Entonces, realmente Windows Server 2008 R2 viene cargado con muchas mejoras que me permiten tener esa tecnología y utilizarla de buena forma. Lógicamente que esos proyectos tienen que estar desde el principio muy bien elaborados para que todo pues después funcione como debe ser. Entonces vamos a hablar un poquito de los requerimientos que necesito para comenzar a virtualizar con Hyper-V. Necesitamos un hardware con arquitectura de 64 bits. Ya Windows Server 2008 R2 viene solo para instalarse sobre ambientes de 64 bits. Necesitamos un procesador que nos permita hacer una virtualización asistida por hardware, debido a que ¿qué pasaba antes con la virtualización de Microsoft? Teníamos un software de virtualización que se llamaba Virtual Server, que era realmente una virtualización asistida por software, ¿sí? Que corría sobre un sistema operativo y que la comunicación con los recursos físicos pues era, digamos que, muy larga y por eso el rendimiento de esas máquinas virtuales pues no era lo mejor y no lo podía poner en un ambiente de producción. Simplemente lo utilizábamos para ambientes de prueba. Hoy en día, con el lanzamiento de Hyper-V, estamos hablando de una virtualización asistida por hardware, una virtualización que va con un hipervisor sobre la capa de física, o sea, sobre la capa física del servidor. Entonces hay una comunicación directa con los recursos físicos de ese servidor. Y más encima, si yo estoy utilizando esa virtualización asistida por hardware, o sea, cualquiera de estos dos tipos de procesador, un Intel VT o una AMD, voy a tener en mi parte física un procesador, un anillo en el kernel dedicado a esas máquinas virtuales, al procesamiento de esas máquinas virtuales. Entonces, la ejecución de esas máquinas va a ser mucho mejor, van a tener un rendimiento, mejor dicho, como si fuera una máquina física. Créanme que el rendimiento de Hyper-V, hoy por hoy, y las estadísticas lo demuestran, lo podemos encontrar en la red, como Hyper-V está igualando incluso a tecnologías como VMware, que son tan fuertes en el mercado. Entonces, realmente les aconsejo que si van a empezar a virtualizar, tomen como una opción Hyper-V. Listo. Otro requerimiento, el Data Execution Prevention, el DEP, en el hardware. En la BIOS hay que activarlo. Y esto les recomiendo que cuando lo activen, si no, eso casi siempre viene en Disable, cuando lo activen, apaguen y enciendan el servidor para que tomen los cambios. En cuanto a software, pues una edición de 64 bits de Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, que ya viene solo para 64 bits. Cualquiera de las tres ediciones de Windows Server trae Hyper-V, Standard Enterprise y Data Center, con sus respectivas facilidades de licenciamiento, o también tenemos el producto gratuito que se llama Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 en este momento, totalmente gratis, lo pueden descargar de la página de Microsoft,
Se lo recomiendo muchísimo si quieren crear entornos de prueba en donde yo no me voy a poner a gastar plata en licenciamiento, simplemente entornos de prueba que voy a utilizar un mes, 2 meses para probar rendimiento de alguna aplicación sobre una máquina virtual, podremos utilizar este software. Pues, listo. Entonces, de los ítems que estábamos hablando al principio, los objetivos de la sesión, uno de ellos es hablar de esta tecnología que se llama Failover Clustering. Hay muy poca gente que conoce que yo puedo crear entornos de alta disponibilidad de las máquinas virtuales de Hyper-V. Sí, hay mucha gente que dice, no, pero es que con VMware yo hago un pool de recursos, o con ZenServer yo hago pool de recursos, y entonces tengo todos mis recursos disponibles, y bueno, con Hyper-V también se puede. Lo que pasa es que la figura es distinta. Si vamos a armar lo que típicamente Windows ha manejado como un clúster, sí, que hoy en Windows Server 2008 R2 se llama Failover Clustering, y que para las máquinas virtuales tiene opciones adicionales. Incluso yo he escuchado, ya llevamos 2 años con Hyper-V, y he escuchado gente que dice, pero es que Microsoft no puede hacer vMotion. Resulta que nosotros sí podemos hacer lo que en VMware se llama vMotion. Nosotros hacemos una line migration. Y se puede hacer. De hecho, el Failover Clustering lo armo por debajo para que mis máquinas virtuales puedan migrar en vivo, line migration, hacia otro servidor cuando uno de los servidores esté fallando. Lo que pasa es que el modelo de clúster de Windows Server pues me permite tener una serie de nodos conectados, compartiendo recursos y haciendo que esas máquinas virtuales estén dentro de un esquema de alta disponibilidad. Entonces, ¿realmente dónde va a estar la máquina virtual? Va a estar en el storage compartido, ¿sí? Este requerimiento no solo es para Hyper-V, este requerimiento también lo hace VMware, también lo hace ZenServer. Las otras tecnologías de virtualización tenemos que tener un storage compartido para poder armar un esquema de alta disponibilidad y poder comenzar a mover mis máquinas en caliente de un lado al otro. Entonces, ¿qué tenemos realmente? Vamos a tener unos nodos que dentro del Failover Clustering voy a poder soportar hasta 16 nodos físicos. Eso quiere decir que esos son los hosts de virtualización en donde van a estar corriendo las máquinas virtuales. La máquina virtual corre en uno de los nodos y si yo la tengo en alta disponibilidad, pues simplemente cuando voy a hacer una line migration, lo que voy a hacer es que él va a empezar a pasar la configuración de los datos hacia el otro nodo donde va a migrar la máquina. Después de eso, vamos a empezar a pasar el contenido de memoria RAM que está utilizando esa máquina. Por último, hace una sincronización, de esa memoria que se está sobreescribiendo en el último instante. Y después de eso vamos a tener migrado totalmente de esa máquina virtual, prestándole el servicio a su usuario, y el usuario prácticamente no se va a dar cuenta que yo estoy moviendo máquinas en caliente dentro de mi data center. Entonces, hay que tener claro dos escenarios puntuales dentro de un escenario de alta disponibilidad. Son la alta disponibilidad cuando yo voy a hacer una caída de servidor programada, ¿sí? Entonces yo sé que mi nodo 1 del clúster necesita actualizarse, muy seguramente me va a pedir reinicio, entonces yo muevo todas mis máquinas virtuales hacia otro nodo o hacia diferentes nodos dentro del failover. Si las moví, pero el administrador fue consciente de que las movió. El otro escenario es cuando uno de los servidores se cae por razones ajenas al administrador, porque empezó a fallar el disco, porque de un momento a otro se reinició la máquina. Estas máquinas virtuales no van a migrar en vivo, o sea, no van a migrar en caliente, pero sí las voy a mover, o sea, ellas sí van a tener la autonomía de moverse hacia los otros nodos y va a tener unos minutos mientras suben en los otros nodos del failover, pero pues estamos hablando de 1, 5, 3 minutos, dependiendo del tamaño de la máquina y dependiendo de la cantidad de RAM que maneje esa máquina. De esto también depende el número de nodos que tenga yo dentro del failover clustering, ¿sí? Porque si tengo muy pocos nodos, pues voy a tener que en un solo nodo subir muchas máquinas y pues me voy a demorar mucho más que si tengo más de 3, 4, 5 nodos, pues las máquinas se van a distribuir entre esos 4 nodos adicionales y pues van a subir mucho más rápido. Entonces, depende realmente del entorno y depende de qué tanto tiempo pueda yo soportar una caída de la operación, ¿sí? Hay escenarios donde la caída de la operación no puede durar más de 15 minutos. Entonces, pues ahí estaríamos como acorde con lo que pasa. Entonces, depende también del negocio y cómo se mueva el negocio a diario y
qué tanto pueda yo soportar sin operación. Entonces, si se dan cuenta, nosotros sí tenemos esa tecnología para hacer vMotion, sino que nosotros la llamamos Slime Migration. Entonces, anteriormente, con la primera, digamos que la primera versión de Hyper-V, con Windows Server 2008 normal, pues teníamos algo que se llamaba Queen Migration. Mucha gente se quedó con esa visión de Microsoft, que se quedó con una Queen Migration, que sí tenía una caída de máquina, porque pues tenía que salvar el estado de ejecución, mover la máquina, restaurar el estado y continuar la ejecución. Entonces eso hacía que la máquina sí se cayera unos minutos. Cuando nos pasamos a la Migration, pues el proceso es distinto, es como se los expliqué anteriormente con la gráfica. Entonces tenemos una migración en vivo sin caída del servicio. Esa es la diferencia. Entonces, esto en términos de costos para la operación, pues me puede estar salvando a mí de muchas eventualidades que, digamos que en un entorno netamente físico, pues no las tengo bajo control todavía. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a pensar en un proyecto de virtualización, yo incluyo esto como de forma adicional y se lo muestro a la gerencia, pues para que me aprueben el proyecto, diciéndoles, mire, vamos a tener si en llegado caso se nos llega a caer algo, vamos a tener un tiempo de caída de 10 minutos. ¿Sí? Que comparado con la reinstalación de una máquina física, pues eso se me puede tardar 1 hora o 2 horas. ¿Sí? Entonces puedo estar diciéndoles a ellos por qué tenemos que pasarnos a un entorno virtualizado, por qué tenemos que comenzar a consolidar. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Importantísimo esta herramienta que les voy a mostrar a continuación. No sé si ya la han escuchado, Microsoft Assessment Planning Toolkit. Yo personalmente ya la he utilizado muchísimo, incluso llevo utilizándola desde que salió la primera versión, que era la 3.0, que tenía pues sus problemitas porque no era, digamos que tan fácil de implementar. Ya se ha mejorado bastante, estamos en la versión 5.5 y se ha mejorado muchísimo. Pero bueno, les voy a explicar qué es esta herramienta, para qué me sirve esta herramienta. Realmente cuando yo estoy empezando un proyecto de virtualización, yo tengo que enfocarme en qué voy a virtualizar. Sí, o sea, empezar un proyecto de virtualización no es como, ay, virtualicemos, entonces, ay, virtualicemos el controlador de dominio, virtualicemos el servidor de Exchange, pero ¿quién nos dice realmente si es adecuado virtualizar una máquina? Nosotros tenemos que hacer una medición de performance. ¿Por qué? Porque realmente una máquina física no va a ser igual que una máquina virtual, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a Hyper-V, voy a tener desventajas en cuanto al procesamiento. Sí, la máquina virtual me soporta hasta 4, le puedo poner hasta 4 procesadores virtuales. Una máquina física, ustedes saben que yo le puedo poner mucho más procesamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de SQL. SQL es un software que consume mucho procesador y consume mucha lectura de escritura de disco, pues es un software de base de datos. Entonces, tengo que considerar la posibilidad que en algunos casos yo no tenga por qué virtualizar una base de datos de SQL, un servidor que me esté funcionando de esa forma. ¿Por qué? Porque si está utilizando mucho procesamiento, pues voy a empezar a tener problemas si lo paso a una máquina virtual, ¿sí? Y más encima, pues tenemos que tener en cuenta toda la parte de lectura de escritura de disco. Si es la base de datos que soporta toda la operación de mi empresa, pues lo voy a estar pensando 2 veces antes de virtualizarla. Yo siempre recomiendo desde la física. Sí, o sea, virtualice todo el resto, aplicaciones, file server, controlador de dominio, pero el SQL, en muchos casos, déjelo quietico allá, físico, incluso hasta a veces recomiendo, o lo que me da la estadística de MAP, es repotencia esa máquina física o ponga ese SQL en una máquina mucho más potente. Entonces, realmente, en entornos virtualizados hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿quién me va a dar a mí ese primer paso? Esta herramienta, MAP. Y es sencillísima de implementar. ¿Sí? Es una herramienta que yo voy a poner en una máquina, puede ser tipo cliente, puede ser tipo servidor, ¿sí? Puede ser un Windows XP, un Windows 7, Windows Vista, un Windows Server 2003, un Windows Server 2008. Y lo que tengo yo que garantizar es que esa máquina tiene acceso a toda mi red corporativa. ¿Por qué? Porque yo que voy a empezar a evaluar. Si quiero evaluar servidores, pues que tenga contacto con toda la red de servidores. Si voy a evaluar escritorios, pues que tenga todo el contacto con los escritorios.
Sí, si voy a hacer, por ejemplo, una migración de Windows, o sea, además de que quiero virtualizar, quiero actualizar mi sistema operativo, me va a pasar de 2003 a 2008, él me va a permitir saber qué máquinas están aptas para migrar y qué máquinas no. Entonces, es una herramienta que me sirve incluso para muchas más cosas que la virtualización. Les invito a que, por favor, averigüen mucho sobre esta herramienta. Después de que yo pongo a evaluar mi plataforma, incluso él me saca un inventario, el primer paso es sacar un inventario de toda mi plataforma, y después si le digo, evalúen estos servidores, ¿por cuánto tiempo? Eso depende del número de servidores. Si tengo 20 servidores, pues lo podría estar dejando entre 15 y 20 días, tratando de que entre esos 15 y 20 días esté el pico más alto de consumo de mi empresa. ¿Sí? Las empresas tienen una parte del mes donde es mucho más el consumo de red y mucho más el consumo de todos los recursos de los servidores. ¿Por qué? Porque la empresa está finalizando, sacando reportes sobre la finalización del mes o sobre el inicio del mes o a la mitad del mes. Sí, entonces la idea es que el MAP me cubra toda esa parte de funcionalidad de operación de mi compañía para que yo esté consciente que mis servidores están funcionando de tal forma, están funcionando al 20%, al 30%, al 90%. Muy seguramente me voy a encontrar con la sorpresa que no están funcionando ni al 50%, porque eso pasa hoy en día dentro de las plataformas, ¿sí? He ahí la razón de virtualizar, ¿sí? Yo virtualizo para comenzar a utilizar mi plataforma al 100%. Entonces, muy seguramente el MAP me va a arrojar esas estadísticas y voy a estar, les recomiendo mucho, detallar mucho la parte de SQL, ¿sí? Mirar los servidores de SQL, cómo están funcionando. Los servidores, si por ejemplo tengo una base de datos Oracle, Oracle no soporta virtualización, o sea, no le da soporte si yo virtualizo una base de datos de Oracle, entonces mucho cuidado con eso, con que alguien venga a decirles, yo les virtualizo esa base de datos. Tengan mucho cuidado con eso. Asesórense muy bien por esa parte. Incluso hay guías dentro de Microsoft, ahorita en los links al final de la sesión, les voy a mostrar un link donde tenemos guías para virtualizar un controlador de dominio, guías para virtualizar SQL, porque SQL se puede virtualizar. El problema es que pues no exceda los consumos límites. Guías para virtualizar SharePoint, guías para virtualizar Exchange. Entonces tenemos toda esa serie de recursos para que ustedes se asesoren muy bien. Entonces, después de que yo pongo a evaluar mi plataforma, si voy a tener el mismo MAP me va a generar un informe detallado diciéndome, mire, de estos 50 servidores que usted me puso a evaluar, usted va a poder virtualizar 45, los vamos a distribuir de esta forma, ¿sí? Incluso yo le puedo dar incluso el número de servidores, o sea, él me va a decir el número de servidores físicos que necesito para virtualizar esas máquinas, y los otros 5 me va a decir no los virtualice por esta o esta y esta razón. Sí, me va a dar incluso, ese informe es incluso hasta un entregable, o sea, yo podría imprimirlo y tome. Esta es la estadística de su red y podemos virtualizar tantas cosas. Entonces, este es el primer paso para iniciar un proyecto de virtualización. Si es por la parte de virtualización de escritorios o virtualización de aplicaciones, también me va a funcionar de la misma forma, sino que en lo que me va a enfocar es en otra cosa, me va a enfocar en cuánta utilización de recursos tienen esas aplicaciones actualmente, si están instaladas en las máquinas de los usuarios, ¿sí? Porque otra cosa es que cuando yo voy a virtualizar aplicaciones, pues yo lo que voy a hacer es centralizar la administración de esas aplicaciones y eso es lo que verdaderamente me va a ahorrar a mí costos hacia el futuro. Voy a tener un retorno de inversión a largo plazo, pero ¿por qué? Porque voy a economizar en soporte, ya no voy a tener que tener soporte en sitio, las aplicaciones las voy a poder administrar centralmente. Entonces, eso es, digamos que de los proyectos de virtualización, tenemos servidores, escritorios, y los dos traen mejoras y retorno de inversión dependiendo de cómo lo implementemos y dependiendo de los recursos que se estén gastando actualmente. Entonces son dos enfoques distintos. Y precisamente de eso vamos a hablar en continuación. Tenemos, primero que todo, la tecnología de virtualización de la presentación, que es lo que antiguamente llamábamos Windows Terminal Services. En Windows Server 2008
De Windows Server 2003 a Windows Server 2008 sufrió unos cambios, ¿sí? Generamos, digamos que muchos más roles dentro del servidor para soportar toda la parte de terminal, para que ya no tuviera yo que virtualizar toda la presentación del escritorio de un servidor, sino que pudiera virtualizar la presentación de una aplicación en particular. Entonces, un Word, un Excel, que el cliente solo viera la aplicación, que el cliente ya no tuviera que entrar a ese servidor y ver el escritorio, y pues eso me creaba a mí huecos de seguridad. Tenemos, por ejemplo, un TS Gateway que me cubre a mí huecos de seguridad en cuanto a requerimientos por medio de Internet. Un usuario que necesita conectarse desde cualquier lugar, sí, lo va a poder hacer por medio del gateway y yo no voy a tener que abrir puertos como el 3389, que es un hueco de seguridad grandísimo. Entonces, el gateway es el que se encarga de cifrar y enviar ese RDP sobre HTTPS. ¿Sí? Entonces, él se encarga de crear esa comunicación. Tenemos también un session broker que nos permite hacer una administración mucho mejor cuando yo ya tengo una granja de terminal. ¿Sí? Ya tengo una granja, varios servidores de terminal prestando una aplicación. Entonces, el broker viene a hacer la administración de esa granja, a enviar a los usuarios a un servidor donde hayan recursos disponibles. Y mejoramos también toda la parte de las impresoras, que era tan difícil el mapeo de las impresoras, que me mapeaba o no me mapeaba, que tenía que tener instalado el driver en el servidor de terminal, pues ya no lo tengo que tener. Ahora tengo algo que se llama un EasyPrint, que simplemente el driver lo tiene el cliente y el cliente es el que decide dónde imprimir, en qué impresora, sin importar si el servidor de terminal tiene el driver o no. Cuando nos pasamos a 2008 R2, pues tenemos todos estos mismos roles, simplemente que se cambió el nombre, ¿sí? Entonces, realmente, ¿por qué les hago yo estas aclaraciones? Porque la gente, con los cambios que le ha hecho Windows, Microsoft, pues la gente tiende a confundirse. Entonces, hay mucha gente que se quedó con el terminal de 2003, no sabe que en 2008 se hicieron cambios, y mucho menos que en 2008 R2 ya no se llama terminal, sino que se llama Remote Desktop Services. Sí, que tiene prácticamente los mismos roles, simplemente que se adicionaron uno en particular, el Virtual Host, para soportar todo el entorno de virtualización de escritorios, de Virtual Desktop Infrastructure, que se crea a partir de Remote Desktop Services. Entonces, ahora ya no tengo solo la posibilidad de virtualizar presentación de aplicaciones, sino que ahora voy a tener la posibilidad de virtualizar escritorios como tal. Sí, voy a tener una máquina virtual cliente en mi data center, y desde allá y desde un lugar remoto va a entrar un usuario y va a acceder a su máquina virtual puede ser desde una terminal liviana sin ningún inconveniente. Entonces, tecnología que nos ofrece también, por ejemplo, Citrix, ¿sí? Esas tecnologías, o por ejemplo, Quest, a eso le estamos apostando acá también con Microsoft. Entonces, para hablar un poquito sobre qué es Virtual Desktop Infrastructure, simplemente estamos centralización del almacenamiento y la ejecución de los puestos de trabajo, sistema operativo, aplicaciones y datos en máquinas virtuales en el data center. Entonces es como si yo actualmente tengo usuarios atados a su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es que ahí en su máquina local es donde tengo todo, donde tiene las aplicaciones, donde tiene sus datos, donde tiene su máquina como tal, su conjunto de máquina que lo ve como un todo. Cuando yo armo una estrategia de VDI, yo voy a comenzar a separar esas máquinas, voy a separar esas capas, perdón. Entonces voy a empezar a separar el sistema operativo de las aplicaciones y los datos del usuario. ¿Sí? Entonces voy a virtualizar el perfil del usuario, quiere decir que el usuario se puede conectar desde cualquier máquina, va a tener acceso a esa información. Voy a virtualizar las aplicaciones, quiere decir que el usuario no necesita estar en su máquina para poder acceder a la aplicación X o Y, ¿sí? Y más encima voy a virtualizar también su sistema operativo, quiere decir que el usuario puede acceder a su máquina virtual sin necesidad de estar atado a una máquina física. Lo puede hacer desde una terminal liviana, lo puede hacer desde la casa, lo puede hacer desde un café internet, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me va a dar a mí en temas de costos? Voy a aumentar la productividad de mis usuarios, de mis empleados, porque ya no los voy a atar a una máquina física, voy a darles oportunidad de conectarse desde cualquier sitio para mis usuarios móviles, los usuarios que están trabajando
los usuarios que están trabajando, que se la pasan viajando, Medellín, Bogotá, Cali, si les voy a dar la oportunidad de trabajar de mejor forma porque siempre van a poder acceder a su máquina. Entonces esto también, en base al retorno de inversión, pues el retorno de inversión es un poco más largo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a ver reflejado en que ya no voy a tener soporte en sitio, porque las aplicaciones van a estar centralizadas. Entonces, si tengo un problema en una aplicación, pues simplemente el administrador de la plataforma va a mirar los servidores. Si hay un servidor que no puede estar dando servicio sobre esa aplicación, pues se crea otro, y más si lo tengo virtualizado. Entonces, esto me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar costos a largo plazo. Sí, ya no voy a tener allá el que llamamos nosotros el Chinomatic, allá diciéndole al usuario, mirando la máquina del usuario, formateándole la máquina del usuario. Sí, entonces va a ser mucho más rápido. Y esto es un entorno de VDI. Realmente eso es lo que uno pretende cuando crea un entorno de VDI. Otra de lo que estábamos hablando al principio, de software de Microsoft, que me permite hacer un deployment mucho más rápido de aplicaciones, tan rápido porque lo voy a tener simplemente centralizado, es Microsoft Application Virtualization, que viene dentro de un paquete completo que se llama Endop. ¿Sí? Endop es un paquete de optimización de escritorio que me permite hacer varias cosas, dentro de ellas centralizar el deployment de aplicaciones. Entonces yo lo que hago es un proceso como el que vemos acá en la gráfica. Tenemos un Microsoft Application Virtualization secuenciador que me va a permitir hagan de cuenta que yo voy a tener dentro de una máquina un chismoso, ¿sí? Alguien que está observando cómo instalo yo esa aplicación en la máquina, ¿sí? Qué DLLs del sistema operativo interactúan con esa aplicación cuando la estoy instalando, y lo que vamos a hacer es empaquetar esa aplicación en pequeñas burbujas, ¿sí? Que después voy a poder tener la oportunidad de distribuir de manera por demanda, ¿sí? Entonces el usuario va a utilizar Word. Word básicamente, ¿qué necesita para poderse utilizar? Necesita su entorno gráfico, necesita que el usuario pues tenga interacción para escribir, necesita el corrector de ortografía, típicamente. Esas son las tres cosas que él le mandaría inicialmente por demanda. ¿Sí? Le enviaría eso vía streaming. ¿Qué hace el usuario? Pues simplemente trabaja en su aplicación. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la máquina física donde está trabajando el usuario tiene que tener los recursos para correr la aplicación, porque realmente la aplicación va a estar corriendo en esa máquina, que va a estar como de una forma como aislada, como si yo estuviera ejecutando un .exe sin necesidad de instalar, todo un proceso de instalación, sí, pero va a utilizar los recursos físicos. Lo bueno de esta tecnología es que si yo tengo usuarios que van a trabajar offline en algún momento del día, entonces yo voy a poder cumplir con ese requerimiento porque la aplicación puede seguir trabajando offline. ¿Sí? Se me fue la red, el usuario va a poder seguir trabajando. Entonces, esa es otra forma de hacer una virtualización de aplicaciones. Entonces ya vemos que tenemos dos. Tenemos Application Virtualization y Remote Desktop Services, o lo que llamábamos anteriormente Terminal. Tenemos dos formas de enviar aplicaciones a los usuarios. ¿De qué depende que implementemos una o la otra? Requerimientos de aplicación o requerimientos de red, ¿sí? Cualquiera de esos dos nos va a llevar a utilizar Application Virtualization o a utilizar Remote Desktop Services. Esto lógicamente que es cuando vamos a implementar un proyecto de virtualización, pues tenemos que tenerlo clarísimo. Listo. Entonces, ya por último, ya para finalizar, tenemos que hablar de la parte de administración, porque la parte de administración es sumamente importante dentro de un ambiente de virtualización. Entonces, ya se dieron cuenta que yo para virtualizar necesito llevar un proceso bien largo. Pues, depende del número de servidores, va a ser largo, va a ser corto, depende del número de aplicaciones también. De planeación, ¿sí? Recuerden que dentro de un proyecto la planeación es lo que yo más debo gastar tiempo para que el resto de cosas, el resto de tareas, la implementación, la administración, la puesta en marcha, sea mucho más rápido. Si yo planeé bien, pues voy a tener un resultado óptimo cuando implemente.
Dentro de esa planeación de la virtualización, yo no puedo dejar ir la parte de administración de esa virtualización. Con un producto en particular que vemos en esta gráfica, que se llama Virtual Machine Manager, que me permite hacer una administración avanzada de ese entorno virtualizado, ¿sí? Me permite hacer mucho más cosas que lo que puedo hacer simplemente con Hyper-V, ¿sí? Voy a poder tener plantillas de máquinas virtuales listas para ser implementadas, voy a poder hacer una line migration de forma, digamos que va a poder tener un encolamiento de la migration, o sea, poder lanzar varias migraciones en vivo, cosa que no puedo hacer solamente con Hyper-V. Voy a tener una integración con un ambiente de VMware. Si es que yo ya había empezado a virtualizar con VMware, me estoy pasando a Hyper-V, tengo un ambiente mixto, lo voy a poder administrar completamente desde Virtual Machine Manager. Y voy a tener una integración con otra aplicación de Microsoft System Center, de esta suite, que se llama Operation Manager, que lo vemos por acá arriba en la esquina. Operation Manager es la herramienta de System Center que me permite hacer un monitoreo óptimo de máquinas, servicios, aplicaciones y prácticamente todo lo que tengo yo, todo el entorno que tengo yo en mi red, en mi plataforma, tanto virtual como física, ¿sí? Entonces, estos dos elementos juntos me van a permitir comenzar a tener un data center totalmente dinámico. ¿Para qué necesito yo tener un data center totalmente dinámico? Simplemente para darme cuenta que si el Exchange, una base de datos del Exchange, ¿sí? se está quedando sin espacio, esa solución la puedan hacer estos dos personajes sin necesidad de que se me pare la operación, ¿sí? Recuerden que una cadena, un correo en una organización prácticamente se para el trabajo total, se pueda hacer sola. ¿Sí? Entonces, el Operation Manager simplemente está ya monitoreando, está diciéndome, mire, se está quedando sin espacio la base de datos del Exchange. ¿Qué puedo hacer yo? Tomar una acción. ¿Y qué acción puede ser? No sé, crear otra base de datos, ir a hacerle un backup y borrar algunas cosas, ¿sí? Hacer acciones que me permitan a mí atender las cosas de forma dinámica dentro de mi data center. Y esto realmente después de las plataformas que he visto yo en los 2 años que llevo yo trabajando en tecnología, me he dado cuenta que es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí ser proactivo. Y la mayoría de las plataformas hoy por hoy, pues, no son nada proactivas, son muy reactivas. Una aplicación se cae y se dan cuenta es cuando ya llaman a decirle, oiga, es que los usuarios están afectados porque la aplicación X se cayó. No, yo debería darme cuenta que la aplicación se cayó desde mucho antes para no afectar la operación, para crear otra máquina virtual y que vaya y supla, digamos, atienda a los usuarios. Entonces, todo esto, si yo tengo una buena administración, pues lo voy a lograr. Pero ¿cómo hago yo una administración verdaderamente buena? Pues con herramientas verdaderamente que me suplan esas necesidades. Entonces, si yo estoy pensando en virtualizar, no puedo dejar de lado Virtual Machine Manager porque es que él es el que me va a administrar mi plataforma y me va a permitir ser un poco más dinámico. Si yo voy a virtualizar, pues les recomiendo mucho, incluso si no fueran a virtualizar, que comenzaran a evaluar la posibilidad de tener un Operation Manager que me permita monitorear servicios, servidores, aplicaciones, componentes, sí, va mucho más allá. Sí, si yo quiero tener una administración mucho mejor de mi ambiente de escritorios, voy a tener que evaluar la posibilidad de adquirir un Configuration Manager que me permite hacer un deployment más rápido en máquinas físicas, por red, sí, entonces tengo una cantidad de facilidades con esta familia de Microsoft System Center que me van a ser un complemento. Y más allá que un complemento, yo creo que debe ser un elemento primordial dentro de esa plataforma, ¿sí? Para poderme volver más dinámico, poder convertir toda mi plataforma y todos mis recursos tecnológicos en un aliado estratégico de mi negocio, ¿sí? Voy a empezar a ver ahorros,
porque la tecnología no debe ser un peso, debe ser un aliado estratégico del negocio para comenzar a generar muchos más ingresos y empezar a ser muchos más productivos a mis empleados y empezar a tener muchas más cosas dentro de mi empresa. Entonces, esta es la parte final de este webcast. Espero pues que toda esta información les sea muy útil y empiecen a evaluar la posibilidad de adquirir estos productos. Quisiera que de pronto la sesión fuera un poco más larga para que pudiéramos enfocarnos en muchas más cosas, pero pues yo creo que más adelante vamos a poder hablar de muchas más, de mucho más de la parte de System Center que es tan importante. Entonces, los próximos pasos para ustedes, recomendaciones, instalar la última versión de evaluación de Windows Server 2008 R2 y empezar a probar por lo menos Hyper-V, ¿sí? Que ese es un primer paso para comenzar a crear un data center dinámico. Asistir a webcasts y realizar laboratorios virtuales. Tengo laboratorios virtuales ahí de prácticamente todas las tecnologías de Microsoft para que empiecen a ver cómo funciona. Evaluar su plataforma con MAP 5.5, que está realmente muy sencilla de implementar esa herramienta. Es muy fácil de utilizar, incluso si ustedes tienen un ambiente de SharePoint, MAP les va a poder hacer una evaluación de cuánto uso le están dando a esa plataforma de SharePoint. Les recomiendo mucho que lean también sobre eso. Y aprender más en el sitio de TechNet. En el sitio de TechNet encontramos guías, encontramos muchísimas cosas para... Andrés, qué pena con ustedes. Andrés me pregunta, buenos días, ¿dónde puedo bajar este webcast? El link donde te logueaste, o sea, donde entraste, después más adelante se vuelve el link para descargar el webcast cuando lo quieras escuchar posteriormente, ¿listo? Listo. Los que asistieron el día de hoy, los links que les prometí, links de interés, importantísimo también. O sea, Microsoft tiene muchos recursos en línea que todos deberíamos aprovechar, por lo menos yo los aprovecho mucho. Yo me la paso constantemente, incluso viendo webcasts, incluso laboratorios virtuales, y en este momento estoy haciendo una carrera en el MBA, entonces los invito también a que entren ahí a cursar una carrera de la MBA. Otra parte que es bien interesante, y pues, la verdad en este momento no sé si ya empezaron los famosos workshops. No sé si los han escuchado, es el último link. Asista presencialmente o remotamente a los workshops. Es una iniciativa para impulsar todas estas tecnologías de Microsoft. Lo interesante de esos workshops, que también lo pueden entrar por Live Meeting a esos workshops, es que se tratan temas puntuales de tecnología, Microsoft, pero no es nada, o sea, no hay nada comercial, es netamente técnico, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona muy técnica, te recomiendo muchísimo esos workshops porque vas a aprender tips de expertos, verdaderamente expertos en los temas que hayan. Entonces, les recomiendo mucho que entren en ese link y se inscriban al primer workshop que haya. Listo, Tarcisio, una consulta, por favor, para la virtualización de Switch L2 y router como servicios, ¿Microsoft lo contempla? Realmente no entiendo a qué va tu pregunta, virtualizar un switch. No, realmente, pues la licencia te va a salir un poco costosa. Entonces, recuerda. Si no, pues, o sea, ahí puedes evaluar dos cosas. O licencias con Enterprise, y le puedes asignar varias licencias de Enterprise a una misma máquina física y vas creando muchos entornos con 4 licencias de Enterprise. O si te sale mucho más económico comprar la data center. Entonces, creo que búscate en Bing en la calculadora de virtualización de Microsoft y él te permite hacer esas cuentas y mirar cuál te sale más económico. Y en cuanto pues a la virtualización de la red de Hyper-V, Hyper-V maneja 3 tipos de redes.
Ah, ok, ok, ok. Realmente en este momento no estoy muy enterada si Microsoft está trabajando con Cisco realizando virtualización de switches y routers. Realmente creo que no, creo que no. Creo que en este momento no estamos trabajando en esa tecnología. De todas formas, si me regalas un correíto, de pronto más adelante yo te pueda contestar. Yo te averiguo. Sería una tarea para mí. Listo, muchas gracias para todos. Eh, Les voy a mostrar nuevamente mis datos. Por si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirme o me escriben en el blog. Yo estaré contenta de responderles y espero que pues que nos podamos hablar en otra oportunidad. Muchas gracias. Que tengan muy buen resto de día.